El próximo lunes 19 de marzo, Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano cumple un año de emisión y queremos celebrarlo con todos vosotros, nuestros oyentes. Y para ello vamos a sortear ese día 3 paquetes de regalos que incluyen 2 sesiones de coaching con Magui, el curso online de Wendy 30 días de ti, que inicia ese mismo día, y 3 postales ilustradas con frases inspiradoras del podcast. Para participar en el sorteo, lo único que tienes que hacer es un review en iTunes o un me gusta en iVoox y compartir tu episodio favorito en Facebook, etiquetando a Podcast Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Muchísimas gracias por escucharnos. ¡Y mucha suerte! Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día. Con Wendy Bosch y Magui Moreno. Hola, bienvenidos a otro episodio de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Hoy es el episodio número 49. Wow, ¿eh? Sí, qué barbaridad. Ya casi estamos en los 50. O sea, qué barbaridad. 49 episodios. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la empatía y la compasión, que aunque muchas personas piensan que es lo mismo o utilizan las dos palabras como para lo mismo, en realidad para nosotras no es así. Entonces, bueno, yo voy simplemente a decir lo que yo creo y luego te paso el micrófono a ti, Magui, a ver tú qué crees. Perfecto. Para mí, o sea, básicamente la diferencia esencial es la empatía es ponerte en el lugar del otro, o sea, en los zapatos del otro, ¿no? Y la compasión es cuando reconoces al otro como tú mismo, ¿no? Que, o sea, por esa razón en el budismo, o sea, el Buda, la compasión es más allá del amor en el sentido que en la compasión, el uno y el otro se reducen como al mismo cero, ¿no? Como que se acaban las diferencias. Y esto, vamos, para entenderse bien, pues es igual, o sea, si volvemos a la misma analogía que siempre utilizamos en el podcast de el océano y la ola, básicamente la compasión es cuando una ola reconoce que la otra ola también es una expresión del mismo océano, ¿no? Y que, por ende, lo que se le hace al otro, o sea, se le hace a mí mismo y a la totalidad de los demás, ¿no? Entonces creo que es eso, o sea, se puede pensar un poco igual, pero en la empatía todavía estamos como en la dualidad y en compasión ya no, o sea, estamos como en el estado no dual, eso es lo que creo yo. ¿Tú qué crees? Ay, amiga, yo pienso lo mismo, claro. Ok, bueno, bye. Bueno, pues ya hemos acabado el episodio, no tenemos nada más que decir. No, a ver, sí, yo pienso que las dos tienen que ver con esto que podríamos llamar la sagrada conexión, pero que es lo que acabas de decir tú, Wendy, que la diferencia es que la compasión en realidad es como empatía en acción y por lo tanto traspasa el umbral de lo no dual. A ver, espérame, la compasión es empatía, ¿qué dijiste? Empatía en acción. Ok. Ajá. Y me parece muy interesante sí, porque lo de la compasión, es así como la empatía se queda en ponerse, ¿no? en imaginarse que estás en el lugar del otro, mientras que la compasión va más allá porque sientes lo que siente esa persona. Porque lo aceptas como si fuese tuyo en el fondo, como si lo estuvieses sintiendo tú, como si lo que le ha ocurrido a esa persona te hubiese ocurrido a ti y que en muchas ocasiones te lleva a actuar, o sea, te lleva a hacer algo, sea mostrar amabilidad con cualquier gesto pequeño, sea simplemente escuchar a la otra persona que necesita desahogarse, sea hacerle un favor a alguien, o sea, darle algo a alguien. Entonces es como empatía en acción y básicamente la compasión nos lleva a darnos cuenta de que todos somos iguales y todos queremos lo mismo, que es la felicidad, la paz, la seguridad, la tranquilidad, el amor. Entonces yo creo que sí, que es la diferencia está en ese traspasar el umbral de lo no dual, en darse cuenta de que lo que le pasa a cualquier persona te puede pasar a ti también y de hecho lo hace, o sea que el dolor ajeno es dolor tuyo también, ¿no? Y que por lo tanto todo lo que hacemos para los demás de cara a aliviar o de cara a ayudar lo estamos haciendo también para nosotros mismos. Entonces yo creo que, y de hecho
un punto muy interesante que yo creo que ahí sí podríamos hablar un poquito más, ¿no? Es el tema de la compasión hacia uno mismo, que parece un poco una paradoja, porque si tú ya estás en tu cuerpo y estás en tu mente y estás digamos, tienes tus emociones, no necesitarías tener compasión hacia ellas. Y sin embargo, yo creo que la compasión precisamente empieza por uno mismo. Muchas veces no somos compasivos con nosotros. Sentimos lo que sentimos, pero lo bloqueamos. Lo negamos, luchamos contra ello, luchamos contra nuestros pensamientos, contra nuestras emociones, contra muchas veces nuestras sensaciones físicas. Entonces, para mí, la compasión empieza por uno mismo. Pero sí, vamos, o sea, y tristemente, creo que con las personas que menos compasivas somos con nosotros mismos. Eso es muy triste. Pero, a ver, antes de entrar como de lleno a la compasión por uno mismo, fíjate que me acabo de pensar, y es que la palabra compasión muchas veces se ha utilizado o se asemeja a la lástima, No. O sea, y es como lo contrario, ¿no? Pero hay muchísima gente que la usa como por lástima, ¿no? O sea, si ves a alguien, por ejemplo, sin casa, en la calle y todo, sí, ¿no? Calle. Ajá, que seas compasivo, ¿no? Que es que le des dinero para que te den para comer. Por ejemplo, por lástima, por tristeza. Y por un sentimiento de culpabilidad desplazado, ¿eh? O sea, que también eso es muy interesante, como la lástima o la pena, ¿no?, que te da otra persona que está, digamos, en una situación más desfavorable que la tuya, a menudo precisamente no proviene de la compasión, sino proviene de la culpa. Ostras, yo estoy muy bien, yo tengo una casa, yo tengo dinero, yo tengo comida, y yo, ¿qué he hecho para merecer esto? ¿Y qué ha hecho esta persona que está en el suelo para merecer eso que tiene? Pero, y vamos, es un error, porque la compasión no tiene que ver con la lástima. Más bien, creo que quizá el origen de esta comparación sería que, claro, cuando ves a alguien en una situación más precaria que la tuya, en cualquier nivel, o sea, financiero, emocional, lo que sea, o sea, si tú aprendes a sentir el dolor del otro, o sea, si te pones en su lugar, pero como esa persona, no desde ti, o sea, desde el otro, entonces surge la compasión, sí, ¿no? Pero la gente como que no lo ve así, pues, o sea, como que no hace todo este análisis de por qué se pide que seas compasivo, ¿no? Que siente el dolor del otro y desde ahí desde la compasión, o sea, desde el entendimiento del otro, no desde tu propia culpa. No desde tu propia perspectiva. Tu propia relación. Exactamente. ¿No? Y de hecho, compasión, o sea, a nivel etimológico, exacto, es compartir la pasión, es decir, es compartir la emoción, es estar en pasión con, o sea, estar en emoción con, o sea, estar en la emoción con del otro con el otro. Incluso, que es maravilloso, por ejemplo, cuando viajamos, por ejemplo, y vamos a países que no hablamos el idioma casi para nada, o que la cultura es sumamente diferente, es increíble cómo, por ejemplo, las emociones, la compasión, todo, o sea, el lenguaje de la compasión, el lenguaje del amor, del dolor, va mucho más allá de las palabras mismas. O sea, tú puedes entender al otro y sentir su dolor sin entender el idioma que habla. Exacto. O su cultura. Porque sí es un lenguaje universal. Exacto, porque, o sea, en las emociones somos uno, pues, ¿no? Entonces, o sea, no importa la edad que tengamos o la cultura que tengamos o nada, o sea, entendemos, o sea, siempre podemos sentir al otro, siempre podemos sentir o saber, conocer la felicidad del otro o el dolor del otro, ¿no? Sí, podemos tener empatía con absolutamente cualquier otra persona, independientemente de sus circunstancias, de la barrera del lenguaje, de todas estas diferencias que has comentado, y ese es el primer paso para tener compasión. Es decir, podemos sentir empatía incluso con culturas totalmente diferentes que las nuestras. Cuando una persona se expresa facialmente con gestos, está expresando una emoción, somos capaces de, primero, tener empatía, o sea, de realmente entender, ¿no?, comprender qué es lo que está expresando esa persona, y segundo,
sentir con esa persona, aunque nunca seamos capaces de poder comunicarnos verbalmente con ellos. O sea, y que realmente la compasión y la amabilidad en el sentido de esa conexión sagrada, ¿no? Que decía yo antes de ves a una persona, por ejemplo, que se ha hecho daño y da igual que sea un pigmeo, o sea, da lo mismo. Tú vas a saber que esa persona se ha hecho daño físicamente, por ejemplo, y vas a poder practicar la compasión, independientemente de que con esa persona no te puedas comunicar, ni puedas entender por qué se ha hecho daño, ni cuándo le ha pasado, ni por qué, ni nada. O sea, pero vas a poder estar en compasión con esa persona, porque estás utilizando... O sea, los humanos tenemos esa capacidad de utilizar el lenguaje universal de las emociones. Y además creo que también lo interesante de la compasión, a diferencia de la empatía, o sea, creo que la empatía es un proceso más racional. O sea, tienes que ponerte en los zapatos del otro, pero desde tu mente para que puedas entender al otro y su posición y su perspectiva. En cambio, la compasión viene de un espacio divino, del sagrado, pues, o sea, que no tiene que ver con la racionalidad, porque incluso, o sea, la compasión no solo se da entre seres humanos, o sea, con los animales se da, con las plantas se da, o sea, cuando tú ves a un animal, y puede ser desde una vaca y un perro, un gatito, un caballo, hasta una hormiga y una cucaracha, o sea... Sí, o tu favorita, las arañas. No, sí, sí, me encanta, no... pero claro, o sea, si, por ejemplo, si yo veo una araña, y de veras que me dan pavor, que se está ahogando, o sea, me muero del dolor y de la angustia. Es de no, o sea, ¿sabes? Sí, sientes compasión hacia ese ser, aunque sea un ser que no... O, de verdad, o sea, por mi terror a ellas, o sea, es, salvo que yo esté sola en mi casa, pues sí la saco, ¿no? Pero si no, siempre le pido a mi marido que lo haga, con una condición siempre, es de, no se te ocurra matarla, o sea, de ninguna de las formas, o sea, por ejemplo, ¿no? O con una planta, ¿sabes? Cuando ves la planta como triste, así, o sea, te conectas en otro nivel. Entonces, no solo sucede en los seres humanos. Entonces, sin embargo, la empatía sí es simplemente humana. ¿Por qué? Porque es un proceso racional en donde tienes que ponerte en el lugar del otro. Con la compasión estás sintiendo lo que siente el otro, sea lo que sea. Sí, exacto, y no te tienes que poner en su lugar, porque obviamente ponerse en el lugar de una planta o de un animal ¿cómo, muy, no? muy, muy diferente Exacto. sería muy... O sea, digamos que eso sería ya imaginación más que empatía, porque ahí te tendrías que imaginar lo que supone ser un roble. Cuando tú sabes exactamente lo que supone que te pise un pie otra persona. Entonces, si ves a una persona que le acaban de pisar el pie, tú tienes empatía en primer lugar porque sabes que racionalmente... sabes lo que eso supone, ese dolor que eso supone, y te puedes poner en su situación porque seguramente tú has estado en esa situación de que te han pisado un pie. Y luego además lo puedes llevar al siguiente, digamos, estadio, al siguiente nivel, que sería la compasión. La compasión que sería que eso sí lo puedes tener con todos los seres vivos del planeta, ¿no? Que es sentir ese dolor que esa persona siente. Sí, ándale, creo que más bien que la forma más pura del amor es la compasión. Exacto. O sea, es lo más puro, ¿no? Cuando se trascienden las diferencias, cuando se trascienden las separaciones, la dualidad, todo, ahí es la compasión. Entonces, la forma más elevada de amor es compasión, porque siento al otro en mí. O sea, sí, no hay dualidad, o sea, no hay diferencia, no hay separación. Y por eso hablaba yo de la sagrada conexión. O sea, la compasión básicamente equivale a la sagrada conexión, pero sagrada en el sentido más... bueno, pues más espiritual, ¿no? De no hay diferencia. Todos estamos hechos de lo mismo y todos queremos lo mismo. Entonces, el dolor o también la alegría, el éxtasis, o sea, no solamente es en lo negativo, por supuesto, ¿no? También, por ejemplo, la alegría es contagiosa. Pero es contagiosa no solamente entre los seres humanos, pero tú ves a un perrito, a un cachorro saltando de alegría, y si tú en ese momento puedes conectar con esa compasión, básicamente te va a hacer una ilusión y te va a dar una alegría, ¡ay, qué monada de cachorrito! Y te sale además esa vena pues de amabilidad y de amor incondicional, y de cuidado. Qué preciosidad, ¿no? Qué ser tan precioso, por ejemplo. Entonces, no solamente es en lo negativo tampoco, en lo negativo en el sentido del dolor o del sufrimiento, sino que también
es en lo positivo. Y de hecho ahí es donde también entra, yo creo, todo el tema de la inspiración. O sea, cuando tenemos líderes o personas, digamos, que llegan a una gran difusión y que inspiran a la gente a pasar a la acción, están de alguna manera como proyectando una compasión en la que otras personas pueden entrar en ella. O sea, yo creo que la inspiración también está muy relacionada con la compasión. El que una persona te ponga en una situación en la que se caen todas esas fronteras y todas esas separaciones y sí es una llamada a la acción, ¿no? La mayor parte de las inspiraciones que tenemos es como sería también como compasión llevada a la acción y que viene de la mano de otra persona tal vez. Y entonces eso también hace entender por qué ha habido grandes oradores en este mundo, ¿no? En la historia humana, grandes líderes que han sido capaces de cambiar realidades complejas humanas, políticas, sociales, en base a la compasión, que también, digamos que lo ha habido en su luz y también lo ha habido en su sombra, ¿no? Sí. O sea, que también ha habido personas que han podido, digamos, llevar a la destrucción a una escala masiva a través de unos mensajes en los que la gente se sentía muy, muy, muy identificada y se perdía en ese mensaje. Y a lo mejor el mensaje pues no era un mensaje de amor, era un mensaje más bien de odio. Sí, y por ejemplo, sí, o sea, la etimología también de la palabra inspiración, o sea, es en espíritu, en espíritu, ¿no? Entonces, que visto de manera positiva, o sea, desde el amor, es muy fácil comprender, ¿no? Por qué la gente empieza a comulgar y empieza a seguir y a actuar a un líder, por ejemplo, ¿no? Porque, o sea, sienten o sea, cuando se dice en espíritu, por supuesto, se puede entender como en lo divino, ¿no? Pero también, o sea, es como en la unidad de algo, es decir, yo puedo seguir a un líder porque comulgo con su mensaje y porque en ese mensaje me siento uno con él. Exacto. Me siento parte de esa totalidad. Que luego los fines de esa totalidad sean, digamos, más de luz o más de sombra, eso ya eso es otro tema, ¿no? Eso es otra problemática. Pero el punto es que tú te has unido ser parte de la totalidad de eso. Ajá, exactamente. Exacto. Ya sea un proyecto, digamos, de amor o sea un proyecto de odio. Exacto. Y entonces yo creo que de hecho eso a nivel sociológico también explica por qué la gente, o sea, por qué, como se dice en España, donde va Vicente va la gente. O sea, la gente tiene un instinto, los seres humanos somos muy sociables y tenemos un instinto de querer pertenecer. Y entonces la compasión, digamos que es la herramienta principal, la empatía y la compasión, que nos permite pertenecer, nos permite sentirnos parte de una unidad que en la mayor parte de los casos pues es una unidad social, ¿no? Que la familia o el país o el pueblo, la región o lo que sea, ¿no? O sea, por ejemplo, ser mujer o tu género, lo que sea. Pero que al final esas unidades solo nos llevan hasta tal punto porque también acaban reforzando la diferencia, ¿no? El que tú perteneces a este grupo y tú no perteneces a este grupo. Entonces, digamos que la compasión llevada a su expresión más infinita es básicamente la unidad de todos los seres, o sea, la unidad de todo. Con lo divino, con lo sagrado, la unidad con la fuente. Exacto, la unidad con la fuente, exactamente, la unidad con la conciencia, ¿no? Con la esencia que todos somos. Exacto. Pero, a ver, volviendo rápido a la parte de la compasión por uno mismo, o sea, ¿cómo ves tú y cómo practicas tú la autocompasión? Pues es algo que estoy practicando como muy conscientemente desde hace unos años nada más, la verdad. O sea, que ya el hecho de, primero, tomar conciencia de que hay que ser más compasivo con uno mismo, ya es un primer punto muy importante. Yo creo que hay mucha gente pero ¿a qué te refieres cuando dices compasivo con uno mismo? Básicamente es autoaceptación.
de todo, sí. de todo, o sea, de Yo, todo lo que surge, lo veo igual, o sea, todo lo que surge en mí, ya sea bonito, ya sea feo, ya me cause emociones que me gustan, ya me cause emociones que no me gustan, digamos que mi mente salte enseguida para decir esto es un desafío, esto es una dificultad, esto es un problema, o esto es una maravilla, esto es lo que yo quería. O sea, independientemente de lo que sea, todo lo que surge en mí lo acepto. Entonces, esto tiene mucho que ver con la voz crítica interior, con la sombra. Yo lo entiendo como, no es autoestima, la compasión hacia uno mismo es la autoaceptación a un nivel muy profundo. Y no solamente desde el punto de vista del ego y de la personalidad, de yo, mago y moreno, que soy española, que soy morena, que tengo los ojos marrones, no, sino desde el punto de vista de yo soy conciencia, yo soy fuente, yo soy una expresión de esa fuente y por lo tanto, porque estoy en este formato, en el formato humano, voy a tener toda una serie de experiencias, muchas de las cuales me van a gustar y muchas de las cuales no me van a gustar. Y todo eso entra dentro de mí y todo eso tiene cabida dentro de mí. O sea, hay como un espacio infinito en el que se acepta todo. Eso para mí es la autocompasión. Yo también creo lo mismo, sí. Pero además se acepta todo sin criticarme, claro, sin juzgarme, porque ahí está la compasión. O sea, incluso cuando nos equivocamos y hacemos algo mal, que no es que, independientemente de que tengamos intención de hacer daño o no, incluso esto lo hablamos también en el episodio de la sombra, incluso cuando hay una intención de hacer daño, es porque hay un sufrimiento no aceptado, un sufrimiento no visto. Entonces yo no creo que haya maldad innata. La maldad es simplemente una falta de presencia con uno mismo, una falta de aceptación, una falta de compasión en realidad, ¿no? Entonces yo creo que en mi caso, por ejemplo, la maldad, en mi caso concreto, la he tenido sobre todo conmigo. Yo siempre he sido muy autoexigente y muy autocrítica, y entonces todo el trayecto, digamos, el viaje de autocompasión para mí es dejar de machacarme, dejar de ser tan crítica, abrirme a todo lo que viene a mí e incluso lo que me causa dolor o me causa estrés, no volverlo un arma contra mí misma. Y creo que, o sea, que cabe también ahí en lo que dices, que cuando nos surge otra vez el juicio por nosotros mismos, la crítica, etcétera, o sea, la compasión también entra cuando aceptamos incluso la presencia del juez crítico, interno, exacto, del crítico, ¿no? Pero porque hay algo que es verdad, o sea, por ejemplo, en esta historia, ¿no? Es de Platón, el de las sombras en la cueva. Sí, es Platón, ¿no? Sí. Que, vamos, estamos casi siempre viendo hacia las sombras en una cueva, o sea, que se reflejan y creemos que la realidad es esa, es decir, las emociones, todo es eso. Pero si volteamos y vemos que en realidad son sombras que proyecta una luz que está atrás, o sea, que no existen, entonces empieza esta transformación y sanación. Por la luz y por voltear me refiero a cuando somos conscientes y estamos presentes con nosotros mismos. O sea, es esta analogía de voltear y ver la luz en la cueva, es iluminar nuestras emociones con nuestra presencia, no queriendo cambiarlas, porque si, por ejemplo, empezamos a tener estas emociones negativas, entre comillas, la culpa, el enojo otra vez, el juicio, etcétera, si lo queremos cambiar y nos enojamos, entonces, o sea, ya caímos en la trampa de juzgarnos un poco más. Claro, y de no aceptar eso. No, entonces, simplemente cuando yo me doy cuenta que estoy juzgándome, que me estoy hablando feo a mí mismo, simplemente, o sea, el simple hecho de observarlo, o sea, de darme cuenta y permitirlo, hace que a lo mejor en 10 segundos la vocecita pierda poder y se calle y ya está. Exacto. O sea, ¿no? Entonces,
lo más importante yo creo en todas las prácticas de transformación o de despertar es eso, es no caer en la trampa. Sí, que es como una doble trampa. Es como una doble trampa de yo no voy a juzgar y cuando surge mi voz crítica, entonces digo, es que no tendría que tener una voz crítica. Estás juzgando, estás cayendo en ese como esa doble trampa de juzgar que estás juzgando. No puedes dejar de juzgar porque tienes una mente y la mente está diseñada para eso. Es parte de lo que tú eres. O sea que esa voz crítica interior también es parte de nosotros. Esa mezquindad que todos tenemos hacia nosotros mismos y hacia los demás es parte de nosotros. A mí me gustaría, tal vez, para ir un poco acabando, sugerir para los que estén interesados en este tema y no lo conozcan ya, aunque es una meditación súper conocida, sugerir la meditación del metta, que es la meditación del amor incondicional. En español se ha traducido como amor incondicional o bondad amorosa. Sí, la meditación de Metta Loving Kindness. Sí. Entonces es una meditación muy, muy, muy sencilla que además no hace falta hacerla tampoco ni siquiera cuando uno está sentado, o sea, en plan formal, no meditando, sino que la puedes hacer cuando estás en el autobús y ves a una persona, por ejemplo, súper estresada o una persona que te acaba de dar un empujón súper... O sea, muy poco educada, por ejemplo, una persona que te ha contestado mal o lo que sea, ¿no? Entonces, si te parece bien, cuento de qué va. Sí. Básicamente, se puede hacer como... normalmente se suele hacer a 3 niveles, ¿no? Y entonces es simplemente sentarse o centrarse, ¿no? Ya te digo, no tienes por qué estar sentado meditando formalmente. Conectar con el cuerpo brevemente, un par de respiraciones conscientes y repetir una cosa muy sencilla, un par de frases que las podéis personalizar también, pero es empezando siempre contigo mismo y decir que sea feliz, que me encuentre bien, que me sienta seguro, que tenga paz y tranquilidad. Por ejemplo, 4 frases muy sencillas. Las puedes repetir unas cuantas veces hasta que, digamos, realmente las sientas. Y luego, el segundo nivel es decir las mismas frases, pero dirigidas hacia una persona con la que te llevas bien, una persona que quieres, una persona que realmente quieres su bien, ¿no? Por ejemplo, tu hijo, tu esposo, tu amiga, quien sea. Y entonces dices lo mismo, que sea feliz, él o ella, ¿no? Que se encuentre bien, que se sienta segura, que tenga paz y tranquilidad. El tercer paso es el paso que a muchas personas le puede costar, es dirigir estos mensajes de intención, de compasión hacia una persona con la que no te llevas bien. Por ejemplo, el que te acaba de dar el empujón en el autobús. O una persona que por supuesto va a ser un desconocido. Puede ser un desconocido o puede ser una persona conocida. Alguien, por ejemplo, con tu suegra que no te llevas nada bien o con quien sea. Y entonces lo mismo, te centras unos momentos en visualizar a esa persona y los mismos mensajes, ¿no? Que sea feliz, que mi suegra sea feliz, que mi suegra se encuentre bien, que mi suegra se sienta segura, que tenga paz y tranquilidad, ¿no? Y el cuarto, entonces lo puedes dejar ahí o si quieres puedes llevarlo a un cuarto nivel que sería lanzar estas semillas de compasión hacia todo el mundo, ¿no? Todo el universo, ya lo puedes visualizar como el planeta, lo puedes visualizar solamente como la humanidad, puedes incluir a plantas y animales, o sea, puedes incluir a la galaxia, como tú quieras. Puedes simplemente intentar visualizar, pues eso, la fuente, ¿no? La conciencia universal, lo que tú quieras. Y es lo mismo, los mismos mensajes. Que seamos felices, que nos encontremos bien, que nos sintamos seguros, que tengamos paz y tranquilidad. Y es una meditación súper sencilla, súper sencilla. Si queréis hacerlo con una voz de fondo, iros a YouTube y encontraréis muchas, tanto en inglés como en español. Se llama Metta. En inglés se llama Loving Kindness Meditation o Metta, M-E-T-T-A, que es una palabra... no es sánscrita, pero es otra palabra asiática o de un idioma asiático que significa eso, significa amor incondicional. Y en español se traduce o bien como amor incondicional o bien como bondad amorosa, pero
Yo lo he visto traducido más como amor incondicional. Y si es un tema que os interesa, también os recomiendo un libro de Sharon Salzberg, que está traducido al español, que se llama Amor incondicional. Que básicamente tiene un trasfondo budista, pero está totalmente enfocado en hacer de la compasión una práctica espiritual diaria, digamos, para la transformación espiritual. O sea, simplemente con la compasión, ¿no? Como una de las prácticas más poderosas, porque te cambian de dentro hacia afuera. Preciosa práctica. La recomendación es que, pues sí, vamos, o sea, pueden hacerla literalmente en 5 minutos, ¿no? Y eso, de verdad, vamos, como cualquier meditación, ¿no? Empieza a transformarnos, a sanarnos de manera orgánica, o sea, sin obligar, sin hacer un esfuerzo sobrehumano, ¿no? Sino es cuando aprendemos a meditar, estamos aprendiendo simplemente a estar con nosotros mismos y a, vamos, en este caso, a poder proyectar el amor que nos tenemos primero hacia nosotros mismos y luego a los demás y al universo entero, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartirlo, Mago, está muy bonita. Es una práctica de sagrada conexión, o sea, volviendo a eso. Y muy importante lo que has dicho tú, no se trata de grandes gestos, o sea, la compasión no se trata de apuntarse a Oxfam e irse a claro, Siria. O sea, si quieren hacerlo, de ser adelante, ¿no? Pero la compasión realmente se puede aplicar absolutamente todos los días del año con pequeños gestos muy sencillos también. Sí. Y si empezamos a hacerlo por nosotros mismos, entonces, o sea, se va a irradiar eso en automático, primero a la gente más cercana, nuestras familias, nuestros amigos, y luego, o sea, a cualquier persona que nos crucemos en la calle, a todos los animales, a todas las plantas, etcétera, ¿no? Al medio ambiente, a nuestro planeta. Exacto. Y con esto nos despedimos. Pero nos escuchamos la próxima semana, que es el episodio 50, que como siempre es sobre las novedades y recomendaciones. Que tengan muy bonita semana, les mandamos un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la semana que viene. Bye, bye. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo síguenos en nuestra página de Facebook, Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Te esperamos.